Estas señales, que son muy fuertes, ya se las dije, se suman además a la ratificación de la calificación crediticia que otorgó ayer en la tarde Fitch Ratings a la deuda soberana de México con perspectiva estable. Vamos a hablar al respecto de todo esto con Gabriel Llorio. Él es el subsecretario de Hacienda y Crédito Público aquí en nuestro país. Querido Gabriel, ¿cómo está, subsecretario? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Primero, ¿qué es lo que genera que Fitch Ratings califique de nueva cuenta con esta nota al gobierno de México, a la deuda soberana, y le dé una perspectiva estable? ¿Dónde está el fundamento de esto? Sí, las calificadoras hacen siempre un balance de... Primero hacen un análisis cuantitativo que se complementa también con un análisis que le llaman más subjetivo. Entonces analizan las estadísticas fiscales, las estadísticas de la economía, luego hacen adecuaciones a su marco y hacen un balance de riesgos. Lo que ratifica Fitch el día de ayer es prácticamente la última decisión que había tomado. Quiere decir que no la cambia, no hay una reducción de la calificación, pero lo más importante también es que ratifica una perspectiva o una perspectiva estable. ¿En qué basa esta información? Son varios elementos. Ellos utilizan usualmente un enfoque de tipo de tablero de control, pero los elementos importantes son una mayor, digamos, una resiliencia o fortaleza de la recaudación de los ingresos tributarios del gobierno. Sí. También los elementos de prudencia fiscal, es decir, que la deuda no se incrementara más allá de lo que se había autorizado por el Congreso, que no se incurriera en mayor endeudamiento como otros pares en otras economías emergentes, por ejemplo. Y también tiene mucho que ver el ambiente de estabilidad macroeconómico. Eso en conjunto es lo que prácticamente Fitch toma en consideración para ratificar la calificación. Pero el elemento principal es la capacidad de repago de la deuda de un país. Y en ese sentido, eso es lo que está el día de hoy ratificando esta calificadora, en línea con otras calificadoras que también ya han ratificado. Tengo muy poco tiempo, subsecretario. ¿Standard & Poor's falta de emitir alguna opinión, entiendo? Sí, ¿no? Falta Standard & Poor's. Sí, iniciamos procesos de revisión con las tres calificadoras principales. Faltaría Standard & Poor's. Es probable que en las siguientes semanas tengamos el resultado. No nos han dado todavía fecha de cuándo sesiona. La información que tenemos pareciera que va en la misma línea. Ya, déjame preguntarte, subsecretario, con el tema del indicador oportuno de la actividad económica, ya hay por ahí algunos indicios que hablan de que podría elevarse la perspectiva, el pronóstico del PIB para México en 2021. ¿Ustedes estarán en esa lógica, dado este repunte fuerte posible de la economía? Sí, hay que ser muy cautelosos con la información que va surgiendo. Como tú mencionas, son como indicadores avanzados, pero que ya te van dando una idea de cómo se está comportando la economía. Es probable que existan revisiones al alza después de conocer oficialmente. Ya, preguntarte también sobre, pues los temas de la reforma fiscal, que ya lo hemos hablado en esta pantalla, y la pregunta sería, a partir de que tenemos ya el proceso electoral el 6 de junio, ¿tendrían ustedes una fecha estimada para presentar la futura reforma fiscal? No, yo creo que una vez que pasen las elecciones con el Congreso se iniciarían mesas de trabajo sobre adecuaciones o modificaciones a la estructura fiscal, y yo creo que esas serían las fechas en las que ya se iniciaría de manera oficial y técnica discusiones sobre las diversas propuestas que ya también hemos venido recibiendo de los diferentes actores económicos. Ya, y finalmente, ¿cuándo podríamos tener, digamos, un poco más de información respecto de la perspectiva finalmente para este año? Regresándome a la otra pregunta, lo que podría ser, no sé si son ya hasta los criterios económicos del próximo año. ¿Cuándo podríamos saber si el rebote finalmente fue en forma de palomita, en forma de V, lo que estamos experimentando por completo en 2021, subsecretario? Usualmente hacemos público la información oficial en septiembre cuando presentamos el paquete. Sin embargo, es muy probable que en julio, cuando presentemos el segundo informe trimestral de las finanzas públicas y de la situación económica, ahí tal vez vamos a poder hacer una actualización de las estimaciones de crecimiento tomando en cuenta el desempeño de la economía y también la nueva información que vaya surgiendo. Ya, oye, ¿la recaudación fiscal va bien en mayo? La recaudación fiscal ha venido mejor de lo que se había programado. También hay que recordar que cuando formulamos el paquete, la estimación de crecimiento era 4.6. Sí. Actualmente la hemos subido a 5.3. Yo creo que ya anda esa estimación, por lo que hemos visto, en 5.5. Y eso sin duda ha dado una recaudación por encima de lo programado en el primer trimestre, y en estos meses también hemos visto que viene por encima
de lo que se había programado en el paquete que aprobó el Congreso. Ya, gracias, subsecretario. Buenas tardes. No, al contrario, muchísimas gracias, Carlos, y un saludo a todo tu auditorio. Igualmente.